Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a todos la presencia. Voy a sacarlo. Leer no es decodificar, es el título de esta mesa. Por supuesto que para leer algo del código interviene, eso es claro. Sin embargo, apelar al código no es condición suficiente para que esta operación que llamamos lectura se produzca. Justamente por este hecho que escribí en esta hoja, no sé si se llega a ver desde atrás. Entonces, por este hecho, justamente, es necesario algo más que el código. Justamente porque no vivimos en el mundo de la comunicación de las abejas de Benveniste, que no pueden hacer otra cosa que decodificar a la perfección un mensaje, casi como una condena. Nosotros, en cambio, podemos hacer chistes, justamente porque vivimos acá. El significante no representa el significado. El referente, además de estar perdido, no funciona como un código. Y además está la barra, que requiere una lectura, es una barra que hay que leerla. Entonces, ¿cómo leer esta barra? Una lectura posible podría ser el título de esta mesa. Leer no es decodificar. Otra lectura que se me ocurría podría ser leer es reírse de un chiste. Porque leer, más que decodificar, es descifrar. Y si decimos descifrar, es inevitable la cita a Freud y la cita con su descubrimiento. Este descubrimiento, él escribe en 1931, en el prólogo a una de las ediciones inglesas de la interpretación de los sueños, él escribe sobre este descubrimiento: es el más valioso de los descubrimientos que tuve la fortuna de hacer. Un descubrimiento como este no nos cabe en suerte sino una sola vez en la vida. Y bien, el inconsciente se lee. ¿Y cómo se lee? Como Champollion leyó los jeroglíficos. Esta es una indicación freudiana que es preciso rescatar. Anotaremos solo dos consideraciones sobre algo que me pareció importante traerles hoy, sobre qué es leer. Para leer es necesario disponer de otra versión del mismo texto. Champollion disponía de las versiones demótica y griega, además de la jeroglífica, en la famosa piedra Rosetta. Freud pide al soñante asociaciones para construir la otra versión del texto del sueño. La lectura es una operación que involucra algo de eso que llamamos bilingüe. En este sentido, leer es traducir. La otra observación. Para leer es necesario introducir algo que no está en el texto. Champollion sostiene que la escritura fonética existía ya en la antigua escritura jeroglífica antes de la introducción del alfabeto griego. Para Champollion fue la hipótesis copta. Él logra leer una lengua que no sabía cómo se hablaba, pero él apuesta. Él sostiene que el copto es el último estadio de la lengua de los faraones y como sabe leer, lee allí un síntoma. Un síntoma entendido a la manera de Marx como un antiguo sistema de producción que sobrevive en un nuevo sistema de producción. Lee en la escritura copta vestigios de una escritura más antigua, de la escritura jeroglífica de los faraones. Voy a citar un párrafo de la presentación que hace Champollion en la Real Academia de Inscripciones y Bellas Letras el 27 de septiembre de 1982, que titula Carta a Monsieur Dacier, no creo que lo haya pronunciado bien, disculpen,
donde expone su método de desciframiento de los jeroglíficos. Esta carta es lo que luego se transforma en un manifiesto fundante de lo que es la egiptología. Champollion dice: la escritura fonética estaba en uso en todas las clases de la nación egipcia y la emplearon durante muchos años, mucho tiempo, como auxiliar obligatoria en los métodos de escritura jeroglífica. Cuando, por el efecto de su conversión al cristianismo, el pueblo egipcio recibió de sus apóstoles la escritura alfabética griega, quedaron obligados a partir de entonces a escribir todas las palabras de su lengua materna con este nuevo alfabeto, cuya adopción los aisló para siempre de la religión, la historia y las instituciones de sus antepasados. Todos los monumentos quedaron así mudos para estos neófitos y sus descendientes. Pero estos egipcios, sin embargo, conservaron algún hábito de sus antiguos escritos fonéticos. Y nos damos cuenta, de hecho, en los textos coptos más antiguos, que la mayoría de las vocales cortas se omiten por completo y, como en los nombres jeroglíficos de los emperadores romanos, a menudo presentan solo series de consonantes interrumpidas por algunas vocales casi siempre largas. Esta comparación parecía digna de mención. Esto último es una cuestión técnica respecto de la manera de escribir vocales y consonantes y tipos de vocales, pero lo que me interesaba es mostrar cómo él, a partir de, porque él sabía copto desde muy joven, puede leer vestigios de otra escritura que le sirven para fundamentar su hipótesis de la escritura fonética, de la escritura alfabética fonética. Gracias. Entonces decíamos, para leer es necesario introducir algo que no está en el texto. Un sujeto que lea. No hay lectura sin sujeto hay decodificación, hay abejas. Leer supone introducir un deseo, leer es un acto que implica al sujeto. Así como Freud nos recuerda que cada quien es responsable de lo que sueña, también podemos decir que cada quien es responsable de lo que lee. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Marcelo Snoris, soy miembro de Topología de Intención de Buenos Aires, que, aclaro para los que no conocen, es una asociación de psicoanálisis fundada hace algunos años y se ocupa de estudiar la lógica y la topología necesaria para leer a Freud y a Lacan. Bueno, el tema, en rigor de verdad, es leer, no es decodificar. Hay muchas cosas que se dijeron, con lo cual voy a tratar de acotar algunos puntos que me interesan. Y yo traje, para poner celoso a Lacan, un texto de Borges, en función de algo que Borges... ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí? Perdón. En función de que Borges fue muy sensible a la cuestión del lenguaje, ese aspecto doble que se señaló, que es el aspecto oral y el aspecto escrito. En primera instancia, cuando pensé esta cuestión de hablar no es decodificar, pensé en el lenguaje coloquial. Es muy frecuente escuchar a gente, mal llamados políticos, gente... decir que no se tiene código para hablar mal de alguien. Bueno, si Freud nos enseñó, ¿no?, que hay una verdad en el lenguaje coloquial, con lo cual pareciera ser que hay una fuerza, una inercia discursiva actual que hace que implica que el lenguaje sea una suerte de código. Con lo cual, si no tenemos código, estaría mal. Yo para empezar esta cuestión... me fui a un texto de Benveniste que se llama Comunicación Animal y Lenguaje Humano. Es un texto bastante largo, muy interesante. Ahí se puede entender perfectamente lo que es un código en los animales. El código también hay en las máquinas. Hay, bueno, la cuestión de la teoría de la tradicional de la comunicación habla de un emisor, de un receptor y de un mensaje, transportado por códigos. Lacan, en la instancia de la letra,
hace una crítica radical a esta teoría, ¿no? Él dice que el sujeto que emite un enunciado que habla, no solamente es emisor, sino también que es receptor. Concretamente dice, el sujeto recibe su propio mensaje en forma vertida desde el otro, que es desde el otro donde se constituye el mensaje. Destruye la teoría de la comunicación. No dice, la comunicación no existe, está fallada en el lenguaje humano. Y es muy curioso, ¿no? Porque todo el mundo escucha, ¿no?, que en la era de la hipercomunicación hay gente que tiene problemas de comunicación, ¿no? Matrimonio, ¿no? Problemas de comunicación. Bueno, el psicoanálisis existe justamente porque no se trata de códigos. Ahí en el texto de Meniste hace una referencia a trabajos de etólogos respecto de dos danzas que realizan las abejas, que parece ser que es el sistema más sofisticado que hay de comunicación en los animales. Un tipo de danza en círculo y otro en 8 indican la dirección y la distancia del polen. Allí hay exactitud, hay precisión, no hay equívoco, no hay engaño, no hay mentiras, no hay comentarios. Son todas cuestiones obviamente inherentes a la cuestión del lenguaje. Un detalle más, señala estos estudios que esos mensajes se transcurren durante la luz del día, digamos. La cuestión escópica es imprescindible en el código de los animales. Acá el lenguaje humano justamente se habló, ¿no?, de esta dimensión gráfica y esta dimensión evocante, hablada, digamos, lenguaje. Son dos inercias diferentes, ¿no?, que tienen distinta fuerza, digamos. Es distinto el mundo escrito y es distinto el mundo hablado. Hay un texto de Borges, que es un cuento, que se llama Otras Inquisiciones, y hay un apartado que se llama Del culto a los libros. Podría decir, ¿no? Borges dice, es la culminación de lo oral con el predominio de lo escrito durante 4 siglos aproximadamente. Él se refiere primero a la predominancia que había del oral por parte de los griegos, de la evolución hacia el canto, hacia referencias a la Odisea. Muy lindo lo que dice Borges en ese apartado. Me hizo pensar un montón de cuestiones. Sócrates, por ejemplo, miraba con entreojos la cuestión de la escritura. La fuerza que tenía la palabra oral en ese momento era una suerte de conjuro terapéutico. Lacan dice, ¿no?, si Sócrates se hubiese hecho pagar, el psicoanálisis se hubiese inventado hace 2000 años. Realmente era toda una puesta en escena, ¿no? El teatro. Parece ser que en este trabajo oral había palabras que tenían un valor, un peso enorme respecto del efecto que producían los cuerpos. La gente se movilizaba mucho, ¿no?, con esa retórica, con la mayéutica socrática. Con el tiempo, ciertas palabras eran, para no perder el valor que tenía de culto, porque Borges se da cuenta rápidamente que, dice, del culto a los libros, ¿no?, que tenía una relación con, de hecho muchas teorías consideran a la escritura como naciendo de los textos religiosos. Borges, haciendo referencia a esta cuestión de la posición que tenía Sócrates respecto de la escritura, hace una cita de un diálogo de Platón que se llama El Fedro, escrito por Platón. Yo les quería decir el día que se me fue y que me volvió, que en filosofía, lo que estudiamos filosofía más o menos en la facultad, ¿no?, había una diferencia radical entre Platón y Sócrates. Yo lo pensé a partir de lo que dice Borges. Sócrates suponía que el hecho de la palabra escrita hacía perder justamente la fuerza que tenía lo oral, digamos. Y Borges se da cuenta, con el discurrir de los siglos, los médicos sobre todo, recortaron palabras que eran importantes para el efecto terapéutico hablado y la anotaban para que no se perdieran.
De ahí que fue tomando valor la escritura. Y dice algo genial, ¿no? En el siglo IV hace una referencia a San Agustín en las confesiones, en la sexta confesión, y menciona un hecho que dice: el milagroso hecho de observar en una pieza de San Ambrosio, el maestro de San Agustín, leyendo un libro en voz baja, digamos, ¿no? Dice el efecto, la maravillosa escena, ¿eh? Dice más adelante que San Ambrosio pudo pasar del signo escrito a la intuición, independientemente de lo sonoro, digamos, ¿no? Eso es ese salto. Y bueno, hace una referencia respecto de que relaciona la intuición con las cuestiones de los axiomas matemáticos y de la revelación religiosa, y dice que esos hechos, al transcurrir el tiempo, convirtió al libro en un fin en sí mismo, y no como un instrumento de fin, para otro fin, digamos. Porque de hecho se usaban los libros para el teatro, en fin, ¿no? Para otra cuestión, y no el objeto del libro en sí mismo, que eso es la famosa frase de Borges, ¿no? El libro como objeto, ¿no? Como letra, que es, en ese sentido es muy cercano, ¿no? Pensar el psicoanálisis que tiene como objeto el estudio la letra como objeto, considerar la letra como un objeto. Bueno, entre otras cuestiones, no sé si te escapa algo que me parecía importante. Sí, diría que es de lo más importante, porque la cuestión yo me acuerdo de un chiste de Leo Masliá, un cantautor uruguayo. Él dice: sean inteligentes, lean entre líneas. Ahí no hay nada, entonces va más rápido y pueden leer más libros que otros. Y más allá del chiste, en el lenguaje, es un sistema de oposiciones que supone que hay cosas marcadas y no marcadas. Y es interesante la lectura de cosas que no están marcadas. De hecho, la significación recae sobre ese aspecto del lenguaje que no está marcado positivamente. Nada, creo que esa es la idea, ¿no? Concretamente, el lenguaje, si no funciona como un código, supone necesariamente la lectura. Y hay podríamos decir, una solidaridad entre lo hablado, lo escrito, la lectura y el sujeto. Son 4 términos que, digamos, que tienen una interrelación y que hay que pensarlos para estudiar esta cuestión. Gracias, ¿eh? Je voudrais d'abord remercier Topologie en Extension. Quisiera, en primer lugar, agradecer a Topología en Extensión, Sa présidente Maria Inès et ses membres qui rendent la psychanalyse vivante. A la presidenta y a sus miembros. J'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Sa présidente et ses membres qui rendent de la psychanalyse vivante. Que hacen que el psicoanálisis permanezca vivo. Ainsi que Paula Hochman et Jean-Michel qui ont bien voulu m'inviter aujourd'hui. Y también a Paula Hochman y a Jean-Michel Vapereau que han querido invitarme hoy. Et en terminant, Elena, pour cet impossible travail de traduire. Y a Elena por el trabajo de traducirme. Gracias. Ma présentation va se faire en 4 points. Mi exposición va a tener 4 puntos. Je pourrais la résumer d'emblée, si je suis pris par le temps, par un exercice de lecture que j'ai essayé. Yo estoy un poco coercionado por el tiempo, pero voy de entrada, pero voy a proponer un ejercicio de lectura. De lire Le stade du miroir. Leer El estadio del espejo par le processus de la lettre. Por el proceso de la letra. Premier point, 0. Primer punto, 0. L'autre lacanien, avec un grand A, n'existe pas. El otro con una A mayúscula no existe.
Je serai bref, je commenterai s'il y a du temps. Voy a tratar de ser breve. Premier point, l'inertie. Primer punto, la inercia. Dans le séminaire encore, En el seminario aún, Lacan parle de la fonction du langage comme une inertie. Lacan habla de la función del lenguaje como una inercia. Il y dégage plusieurs éléments, j'insisterai sur deux. Y él separa varios elementos. Yo voy a insistir sobre dos. Le premier sur la question du corps, La primera es sobre la cuestión del cuerpo, le deuxième sur la difficulté de transmission liée au langage. el segundo sobre la dificultad de la transmisión en el lenguaje. Je vais essayer de vous l'illustrer par un petit procédé. Voy a tratar de ilustrárselos con pequeños procedimientos que les Japonais ont mis de l'avant. y que los japoneses han puesto. Le pendule parasismique. El segundo punto parece sísmico. Imaginez un gratte-ciel. Imagínense un rascacielos. Et au Japon, il y a des tremblements de terre. Y en Japón, donde hay terremotos. Je ne sais pas, à Buenos Aires. Yo no sé si en Buenos Aires los hay. Non? Bon, d'accord. Mucho mejor. Donc, pour essayer d'atténuer les mouvements qui sont provoqués par le tremblement de terre, Pour la première partie, qu'est-ce que pour tu dis? essayer d'atténuer, Para tratar de atenuar. donc, ils ont inventé le procédé suivant, c'est-à-dire Los primeros efectos de los movimientos de tierra, ellos han inventado estos efectos. au-dessus de l'édifice, ils mettent comme des grosses billes En la parte superior del edificio ellos ponen, je sais pas traduire, qu'est-ce que tu as dit? des billes Grandes vigas qui permettent de rouler. y que permiten deslizarse. Et donc, ils déposent une plateforme sur ces billes. Y ellos depositan plataformas sobre esas vigas. Bon, évidemment, comme ils ont le sens esthétique, ils en font un jardin. Pero como ellos tienen un sentido estético, le agregaron un jardín. Et le résultat est le suivant. Donc, s'il y a un tremblement de terre, Y el resultado es el siguiente. Si hay un movimiento, l'édifice oscille el edificio oscila et la plateforme sur les billes atténue le déplacement. y la plataforma se revela como atenuando el desplazamiento. Vous avez tous compris l'inertie. Todos ahora han comprendido la inercia. Est-ce que la fonction du langage Es que la función del lenguaje nous permet de ne pas s'écrouler nos permite no derrumbarnos quand notre corps subit des secousses sismiques? cuando nuestro cuerpo sufre los movimientos sísmicos. Deuxième point, Segundo punto, l'inversion la inversión de la lecture et de l'écriture. de la lectura y de la escritura. On peut distinguer deux temps, Podemos distinguir dos tiempos, la lecture du signe la lectura del signo
et l'écriture des marques. y la escritura de las marcas. Je vais simplement vous donner un exemple. Simplemente yo voy a darles un ejemplo. Il y a un monsieur qui s'appelait Frigidaire. Había un señor que se llamaba Frigidaire. Vous connaissez? ¿Conocen eso? Frigidaire. Qui est devenu le nom d'une marque d'un électroménager. Que devino el nombre de una marca de un electrodoméstico. Et par la suite, cet électroménager s'est appelé Frigidaire. Y a continuación, ese electrodoméstico se llamó Frigidaire. Donc on est passé d'un nom propre à un nom commun par l'inversion du rapport entre le signe et l'écriture. Entonces se pasó de un nombre propio a un nombre común gracias a la inversión del signo y de la escritura. Nous arrivons au troisième point qui est peut-être plus difficile. Ahora estamos llegando al tercer punto que probablemente sea el más difícil. Mais nous avançons rapidement. Pero de todas maneras avanzamos rápidamente. Le troisième point concerne la puissance du trait unaire. Concierne a la potencia del rasgo unario. Encore ici, je vais tenter un exemple. Y como acá yo voy a intentar un ejemplo, Imaginez que vous êtes dans un supermarché imagínense que ustedes están en un supermercado et toute la façade de l'édifice y toda la fachada del edificio est en verre transparent. está hecha de vidrio transparente. Vous ne connaissez pas ce supermarché, Ustedes no conocen ese supermercado. vous entrez Ustedes entran et vous allez pour sortir, y ustedes tienen que, para salir, vous parlez avec la personne qui vous accompagne, ustedes hablan con la persona que los está acompañando. ne portez pas attention, Pardon, ne portez pas attention à ce qui vous entoure, no le prestan atención a aquello que los rodea et vous vous frappez sur le verre. y ustedes se golpean contra el vidrio. Qu'est-ce qui va faire que vous allez éviter cela? ¿Qué es lo que va a hacer que ustedes eviten eso? Si on y va, je dirais, à minima, Si on y va dans un raisonnement à minima, Si nosotros vamos a un razonamiento al mínimo, il suffit d'un trait sur le verre. bastan con 2 trazos sobre el vidrio. Un seul trait. Un solo trazo, Et ce trait vient vous révéler quand vous le voyez y ese trazo viene a revelarles, cuando ustedes lo ven, l'ensemble de la structure. el sentido de la estructura. Essayons de lire le stade du miroir avec ceci. Tratemos de leer el estadio del espejo con esto. N'oubliez pas No olviden que l'autre dans la lecture de Lacan que el otro en la lectura de Lacan n'est pas derrière le miroir. no está detrás del espejo. Le lieu de l'autre est le miroir. El lugar del otro es del espejo. Donc, Entonces, ce qui est mis en jeu par l'écriture aquello que es puesto en juego por la escritura
C'est-à-dire que le premier mouvement serait d'aller voir derrière le miroir. Porque el primer movimiento sería ir a ver qué hay detrás del espejo. Et pourtant, c'est l'autre qui nous regarde. Y sin embargo, es el otro que nos mira. Je vous réfère au texte de Jean-Michel Vapro. Los refiero al texto de Jean-Michel Vapro. Et la conséquence, c'est que ça fait surgir La consecuencia es que esto hace surgir quelque chose qui était complètement ignoré algo que era completamente ignorado et qui pourtant était déjà là. y que sin embargo ya estaba allí. C'est-à-dire que le trait, Es decir, que el rasgo, par l'opération de la lettre, por la operación de la letra, fait surgir hace surgir un bord. Un bord. un B-O-R-D. borde, Fait surgir l'image qui donne consistance à un corps. hace surgir la imagen que es aquella que le da consistencia a un cuerpo. C'est majeur pour essayer de comprendre Esto es mayor para tratar de comprender comment, à partir de cette construction qu'on pourrait dire du narcissisme, cómo a partir de esta construcción que precisa el narcisismo, une substitution pour redevenir opérant. una sustitución para devenir operable D'un seul trait, de un seul trait, ¿no? De un solo trazo, vient se révéler, viene a revelarse, et je dis vraiment révéler, y digo verdaderamente revelarse, un autre trait. un otro trazo. Et ces deux traits, pourtant, qui étaient déjà là au départ, Y sin embargo, esos dos trazos ya estaban en el comienzo. font surgir l'écriture. Hacen surgir la escritura. Il me reste 2 minutes. Me quedan 2 minutos. Pour Il y a la traduction alors. comment, à partir de ce premier mouvement, ¿Cómo entonces, a partir de este primer movimiento, d'aller voir derrière le miroir, de ir a mirar detrás del espejo, qui n'est pas l'espace de l'autre, que avec no un es grand- un espacio del otro, est-ce qu'il n'y aurait pas la croyance qui Ah, vient, j'ai est-ce pas qu'il n'y aurait pas la croyance es no ignorar la creencia d'y trouver quelqu'un? de encontrar allí a alguien. Deuxième remarque en terminant, Segunda reflexión para terminar. est-ce qu'on ne pourrait pas y lire ¿No podríamos leer le coup de foudre? le Coup de foudre amoureux. el coup de foudre amoroso? De se voir Verse dans le regard de l'autre, en la mirada del otro, qui n'est plus simplement notre image qui nous regarde, que ya no es simplemente nuestra imagen que nos mira, mais la substitution d'un autre qui est possible, sino la sustitución de otro que deviene posible, mais qui restera toujours singulier. pero que permanecerá para siempre singular. Disculpe-me, habla poco español. Discúlpenme que no hable español. Bueno, antes que todo, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a los organizadores de la feria y a mis compañeros de topología en extensión
la posibilidad de estar acá hoy frente a ustedes exponiendo un trabajo. Bueno, vamos a hacer un poco rapidito porque bueno, el tiempo nos apremia. Yo venía pensando mientras viajaba de qué manera poder comenzar a presentar esto, pero la realidad es que bueno, una de las cosas que venía pensando es que nosotros en otras disciplinas tenemos la posibilidad, por ejemplo, por ejemplo en el caso de las matemáticas, si tuviéramos la posibilidad de ver cómo es el desarrollo de un teorema, digamos, está sostenido, digamos, por proposiciones verdaderas o fórmulas que a su vez están sostenidos por axiomas y que se busca llegar a conclusiones también de índole verdadera, siempre respetando las condiciones iniciales, por supuesto. Estas condiciones iniciales son importantes mantenerlas porque el resultado debe ser correcto, porque si no se va a llegar a un resultado erróneo. Y así pasa, digamos, en otras cuestiones. Nos gusta o no, digamos, también pasa en otras disciplinas. También podemos mencionar en el ámbito de la psiquiatría, si llega un paciente, digamos, con un episodio maníaco, hay una semiología que el médico puede leer, y también, digamos, hay una codificación en los manuales donde se puede, digamos, llamar o codificar dentro de lo que es un trastorno del ánimo según el DSM-3, el 4, lo que fuere. La pregunta es, ¿qué pasa en el psicoanálisis? Nosotros a veces, quizás la gran mayoría hemos pasado por esta cuestión de que muchas veces nos sentamos a leer o a Freud o a Lacan y leemos y leemos y leemos pensando que de alguna manera u otra vamos a poder decodificar qué es lo que está diciendo el texto que estamos leyendo. Y esto muchas veces lleva a cometer muchos errores, porque la realidad es que muchas veces nos encontramos con estas cuestiones que no respetamos a lo mejor los objetos que fueron creados tanto por Freud como Lacan para estos fines. Uno de estos objetos, terminamos haciendo de esto a lo mejor, o tomando estos apotegmas, que como decía también Aral en alguna época, tomamos estos apotegmas y terminamos haciendo sintagmas que se terminan cristalizando y terminamos repitiendo el mismo error hasta generar redes conceptuales con ese error. Ahora, estos objetos que yo les decía, digamos, que se tomaron la molestia, también como comentario crítico en el caso de Freud, como en Lacan, yo voy a tomar hoy la punta de uno, que es el tema de los grafos. El tema de los grafos quizás a lo mejor muchos lo conozcan, se los voy a desarrollar brevemente para los que no lo conocen. Freud, tanto Freud como Lacan, pero Lacan ha hecho uso, digamos, del estudio de los grafos en los primeros 10 años de su enseñanza. Después lo ha superpuesto a la superficie, porque ya está, podemos decir, la definición de que un grafo es un conjunto de vértices y aristas en una superficie. Y los últimos 10 años de su enseñanza fue a través de desnudos. La realidad es que no es que se superponen las teorías, todo forma parte de una topología lacaniana que si nosotros la formulimos de su enseñanza, la realidad es que estamos leyendo muchas veces otra cosa. Me pareció, digamos, comenzar con el tema de los grafos. Yo les decía, no es un invento puntualmente de Lacan, o sea, el primer grafo que se conoce fue inventado por Leonhard Euler, que es un matemático posiblemente el más prolífico de su época, allá por mediados del siglo XVIII, 1736, 1740. Él, siendo suizo, viene hacia Pregel, cerca del río Pregel, en Prusia, y yo lo que voy a hacer acá es el dibujo del río, ¿no? O sea, perdonen el dibujo, pero bueno, estos serían como 2 islas, 4 partes del terreno, y lo que hace Euler es tomar el desafío popular de la época, que es que decía, se preguntaban si era posible cruzar por todos los puentes, que eran 7 puentes, conocidos como el puente de Königsberg, si era posible cruzar estos 7 puentes pasando una sola vez sin repetir y volviendo al punto de partida, lo que se conoce como, me sale la palabra circuito ahora, como ciclo euleriano. Lo que hace Euler, en lugar de tomarse la molestia de recorrer el puente, crea lo que sería el primer grafo, es decir, marca 4 puntos, retira, digamos, el mapa y en estos 4 puntos, vamos a hacerlo así, va a trazar las aristas que serían como si fuese simbolizarían, digamos, serían como los puentes. Esto es el primer grafo que se conoce.
Un grafo, en última instancia, es un estudio, digamos, de una dimensión 3 en un plano, que es una dimensión 2. Si yo tengo, por ejemplo, un punto, tengo dimensión 0. Si yo a este punto le agrego un punto al lado, tengo un segmento, una arista, y ya acá tengo dimensión 1. Si yo repito el segmento acá abajo, ya tengo un plano, una cara, 1, y acá tengo dimensión 2, que es la dimensión del grafo. Si yo repito esto acá atrás, tengo dimensión 3, porque tengo un cubo. La realidad es que uno podría pensar, ¿para qué nos sirve esto? Yo lo que he presentado hoy es el grafo como método de lectura. A nosotros nos sirve más allá que los grafos se han utilizado a lo largo de la historia, incluso hasta para la informática. Un siglo después, Freud, yo no voy a volver a repetir, digamos, del año pasado, pero sí voy a presentar, digamos, porque siempre Freud termina siendo el más claro, digamos, de todos al momento de poder abordar un tema, y también el más difícil. Pero la realidad es que Freud lo que hace con esto es tomar, en un texto de él, que es precursor, o se lo toma, digamos, como prepsicoanalítico, que es el texto de la fascia. Freud lo que hace es tomar, lo primero es un esquema, que es el esquema de Wernicke, donde Wernicke va a separar lo que es el polo sensorial y un centro motor, lo va a llamar A, lo va a llamar M, y va a decir que una lesión en el polo sensorial vamos a tener un problema, digamos, con lo que sería la comprensión del lenguaje, mientras que en el motor tendríamos problemas en lo que sería la parte, digamos, de reproducción de la palabra. Y en el medio tendríamos lo que sería la área de la ínsula que describe, que sería la conexión entre ambos y produciría parafasias. Freud, y acá sí vamos al primer grafo, Freud va a tomar este grafo, que es el grafo de Lichtheim, no sé si se ve ahí, también son 7 cortes, como los 7 puentes. Este grafo lo que va a hacer es, va a invertir la polaridad, acá vamos a tener el A, acá vamos a tener el polo motor, y Freud lo que va a decir es que esto le da la posibilidad a Lichtheim, con esto Freud ya queda, digamos, un poco encantado, porque le da la posibilidad de encontrar en la clínica muchos tipos de afasias que en realidad no aparecen en los estudios post-mortem, es decir, que no necesariamente estaba vinculado esto con un dato orgánico. A lo cual, el segundo grafo también le da la posibilidad a Freud, que es muy parecido también, de hablar de lo que sería un movimiento. Porque, ¿qué pasa? Lo que hace Lichtheim, fíjense en que esto es un grafo orientado, tiene una entrada, tiene una salida, tiene un recorrido. En el segundo grafo, que es el que tenemos acá, lo que va a hacer Lichtheim es esto. Va a presuponer, digamos, de que acá tenemos una lesión en el área motora, y que lo que va a hacer el aparato, digamos, va a ser hacer todo un circuito, y fíjense en que acá cambia la orientación del grafo, porque es decir, la información vuelve, y a Freud esto le parece maravilloso, porque en realidad, digamos, de acá sale todo lo que tiene que ver con... Freud, de hecho, hace un comentario crítico acerca de eso, dice, si Lichtheim y Wernicke hubieran tomado en cuenta el lenguaje espontáneo, todo esto nos hubiera mostrado, o se hubieran dado cuenta, de que en realidad todo lo que tiene que ver con el lenguaje se genera pura y exclusivamente por las imágenes sonoras. Es decir, que mientras las imágenes sonoras del aparato, el grupo de imágenes sonoras del aparato, que es donde están el polo sensorial, estén intactas, esto va a producir un desplazamiento, un rodeo en el aparato, y se va a poder llegar a la reproducción del lenguaje. Entonces va a decir que las parafasias en realidad es un síntoma, es decir, no es un trastorno ni mucho menos, va a decir que en realidad la parafasia, como en el caso mío, el locutor que mediante una situación de estrés puede cometer un error y decir una palabra equivocada por otra. Y también va a decir que podemos llamar parafasia a la condensación de dos términos en un nuevo. Fíjense en que ya tenemos los dos primeros conceptos de Freud, condensación, desplazamiento, y después va a agregar que todo lo que va a venir de la parte perceptiva la va a dejar para el lado de la fisiología, y todo lo que tiene que ver con la parte funcional del aparato del lenguaje va a tener que ver con la parte de análisis, de asociación. Entonces, todo esto Freud, ¿para qué lo tomamos? Porque también, si ustedes se fijan acá brevemente, muy precariamente,
Si nosotros, como la topología justamente nos permite jugar y deformar el objeto sin modificarlo, yo tiro de estos nodos hacia arriba y de una manera, digamos, bastante precaria tenemos el dibujo que Lacan hace en el seminario 6 en el grafo del deseo. La realidad es que, ¿qué va a decir Lacan de esto? No va a hacer mención de esto, por supuesto. Él va a decir, acá ya no se trata de decir de funciones de síntesis, ni de funciones de reguladoras, digamos. Pero lo que Lacan va a decir es que nos llega, bueno, acá tenemos lo que Freud defiende tanto, que es el tesoro, yo le agrego la palabra tesoro, de imágenes de sonido. Acá tenemos el tesoro de los significantes en Lacan. Lo que va a decir Lacan es que en realidad nos llega, y es una palabra fuerte la que utiliza, nos va a llegar una abyección de parte del psicoanálisis en relación al biologicismo de Freud. Y que en realidad, digamos, Freud, lo que no se entiende en Freud es la metáfora del retorno al estado anterior. Cuando Freud habla del retorno, que incluso Freud ya en este texto habla del estado anterior, es decir, cuando hay un problema en el aparato, al estar intacto las imágenes de sonido, Freud va a decir que el lenguaje va a ser todo un circuito, todo un rodeo a un estado anterior para poder reproducir la palabra. Lo que Lacan va a decir es justamente que lo que no se entiende es esta metáfora y que en realidad, así como Freud viste con este retorno al estado anterior al cuerpo viviente, del mismo modo, el lenguaje va a hacerlo con el ser y lo va a elevar, va a permitirle, digamos, que de esta manera, solamente por ser hablante, pueda quedar comprometido en su categoría de significante. En este punto, digamos, pasa a ser intercambiable. Intercambiable como con un objeto, dice él. ¿Qué va a ser este objeto? Va a ser, digamos, el prototipo de lo que queda, digamos, va a ser el prototipo de lo que queda significado, digamos, del cuerpo, de esa parte que se desprende. ¿Qué cuerpo? El propio cuerpo. Y esto, si me alcanza el tiempo, yo también me gustaría explicarlo, porque Lacan lo que toma para explicar esto es en otro texto, digamos, que es también muy importante, donde él desarrolla todos estos temas. Él va a explicar, va a tomar un sueño que explica Freud en los dos principios de la cabeza psíquico, donde el sujeto tiene una aparición, digamos, de su padre muerto. Es decir, bueno, entonces, ¿lo dejamos acá o lo volvemos? Bueno, rapidito. En dos principios de la cabeza psíquico, Lacan, el sujeto sueña, digamos, con su padre muerto. Lo que va a decir Lacan va a jugar con el concepto de fantasma, porque va a hablar del fantasma en tanto espectro y en tanto su propia escritura, ¿no? La escritura del fantasma que está acá. Lo que va a decir Lacan es que en realidad allí donde eso estaba, yo advengo. Cuando habla del yo, habla del moi. Cuando habla del moi, dice el moi adviene como sujeto en una doble aporía. Y es curioso, digamos, que justamente Lacan hable del moi y lo llame etofé, estofa, superficie, porque en realidad el grafo está sacado de una superficie esférica, que sería, digamos, la segunda parte del concepto de lo que es un grafo, ¿no? Lo dejo acá, bueno, quedará para las preguntas, si alguno. Bueno, damos un espacio para preguntas, quien quiera, comentarios, etc. A vos, cuando vos hablabas de la potencia del rasgo unario, Quand tu parlais de la puissance du trait lunaire, decías que el rasgo unario es lo que permitía que uno no se llevara puesto y se golpeara con el vidrio. Y decías entonces que el rasgo unario hacía aparecer otro rasgo, otro trazo, que es el trazo del borde,
quería preguntarte si podías decir algo más, un poco más, sobre cómo pensás ese borde. Elle voulait demander si tu pouvais en parler plus à propos de ce bord. Je dirais qu'il y a plusieurs difficultés. Il y a plusieurs difficultés. Hay varias dificultades À la lecture que je vous ai présentée. en la lectura que yo les he presentado. La première, c'est d'arriver à condenser La primera es llegar a poder condensar l'image du corps la imagen del cuerpo en un trait. en un trazo. Je ne vous demanderai pas de suivre un régime minceur. Yo no les voy a pedir que ustedes me sigan en esto, Mais allez regarder pero vayan a mirar Giacometti Giacometti et ses sculptures. y sus esculturas. Si vous avez cette idée, Si ustedes tienen esa idea, le bas peut se réduire topologiquement aussi à un trait. lo bajo puede también reducirse topológicamente a un trazo. Et donc, deux traits Y entonces, dos trazos font que le trait unaire, hacen que el trazo, el rasgo unario, qui apparaît isolé lorsqu'on l'écrit, que aparece aislado cuando se lo escribe, en fait, il est deux. de hecho, él es dos. Tout comme le signifiant n'est jamais seul. Todo campo de significantes jamás está solo. A la misma persona, no llegué a escuchar el apellido. Entonces ahí articularías en el rasgo unario no solo no solo la imagen especular, sino el significante, o sea, el lenguaje, la función del lenguaje en el aspecto significante, ¿puede ser? Ahí podríamos diferenciar. Podríamos diferenciar entre significante y letra, ¿no? Sí. Bien sûr que la lettre ne se réduit pas au signifiant. Seguramente que la letra no se reduce al significante. Et c'est pourquoi j'ai passé par le point 2, l'inversion. Y es por eso que yo pasé por el punto 2, la inversión. Dans l'expérience du miroir, En la experiencia del espejo, je pense qu'il y a cette inversion qui est aussi en jeu. que pienso que hay también esta inversión, que está también en juego. Et c'est pourquoi je vous ai référé directement Es por eso que yo los he referido directamente aux travaux de Jean-Michel Vapereau, a los trabajos del señor Vapereau, parce qu'il a repris la lecture du miroir
Porque cuando él escribe la lectura del espejo, là où Feynman l'avait laissé. Feynman, le physicien Feynman l'avait laissé. allí donde Feynman, el físico, la había dejado, En y mettant précisément la question du lieu de l'autre, eliminando precisamente la cuestión del lugar del otro et le rapport au message inversé. y la relación al mensaje invertido. C'est comme ça que je l'ai lu. Y es como lo que yo estoy diciendo. Bueno, muchas gracias y damos lugar a la mesa siguiente.